Amigos y amigas de Expectativa, estamos en vivo y en directo, transmitiendo desde este sitio muy conocido en Ibarra, Afogatos, heladería y cafetería, que se encuentra ubicado junto o frente a la motorista Imbabura, en la calle Oviedo y Bolívar. Así que le esperan con ricos helados y también desayunos en Afogatos, heladería y cafetería. Para mí es un gusto volver a encontrarme a los casi 3 años con nuestro invitado en esta mañana, Ricardo Ruiz Mena, Rafael Ricardo, ¿no? R, hombre de radio, hombre de comunicación, muy identificado con los medios radiales, con quien ya hemos hablado acerca de la radiodifusión, en fin, pero nunca está de más seguir enfatizando en esos temas porque quedan algunas preguntas y temas pendientes. Ricardo, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Para mí es un gusto muy grande poder estar aquí atendiendo su cordial invitación, Jaime, y estar aquí también con su sobrino, Claro, Carlos Hernán, así es. hijo de del otro hombre de radio, Que es Carlos Hernán Hernán Salazar, claro. Qué interesante. Y dar la oportunidad para poder hablar ante su público, ¿no? Que entiendo es un público muy numeroso, muy selectivo para este tipo de información, que usted lo maneja muy bien. Las partes que yo he podido escuchar es excelente y para mí es un honor estar aquí. Muy bien, gracias, Ricardo. Vamos desde el comienzo, ¿le parece bien, Ricardo? Desde los inicios de Ricardo. Nació usted en el año 1940. Así es, en el año ¿En dónde? 1940. ¿En qué sector de la provincia del Carchi, no? Por favor. Sí. Bueno, el nacimiento se da en el 25 de noviembre de 1940 en Mira, un pueblito, ¿no? En ese entonces muy pequeñito, pero muy, muy querido, muy significativo porque hay mucho que decir de Mira. Alguna vez hemos de hablar de Mira exclusivamente, porque es Mucho un frío lindo en Mira, lugar. ¿no? ¿Vale? Frío. Parece que fuera frío, pero no es tan frío que se Está frío diga. como El Ángel, parece. por Allá más ejemplo, frío. Tulcán, esos son lugares un poquito más fríos. Pero acá Mira ya tiende un poquito bajar al Ya. subtrópico del Chota. ¿Hasta qué edad estuvo usted en Mira? Buena Antes pregunta. de venir a Ibarra, ¿no? Claro, buena pregunta. Yo estuve ahí hasta la edad de los 14 años. Terminó la escuela. La Salió adolescencia, de la ¿no? escuela y Ya, salí de Mira, salí de mi querida familia, tierra mis natal, ¿no? padres, que cuando yo hablo de ellos y pienso en ellos, me da gana de llorar. ¿Quién es, Ricardo? Perdón que le corte. Sus padres, por favor, cuéntenos los nombres, en fin, Claro, los hermanos, todo eso. excelente. Bueno, mi papá es Rubén Darío Ruiz, un hombre que se dedicó a la construcción. Él armó un equipo de trabajadores en Mira y él dirigía, ¿no?, las construcciones más importantes que se dieron en Mira para salir de lo que era Mira antes con casitas de paja, con limitaciones que se llamaban los zaguanes de casa a casa, y también todo eso fue transformándose, ¿no? Y mira, hubo un buen trabajo de parte de mi papá como jefe de construcción. Le cuento que para esa época, según he entendido, que no existían todavía los profesionales de la ingeniería ni la arquitectura. Estos personajes hacían eso, pero eran firmes, hacían un trabajo bien hecho. Y por eso que mi padre llegó a ser contratado en las principales haciendas que bordeaban el contorno de Mira. Él se encargaba en el mantenimiento de esas haciendas, de las edificaciones. Era la hacienda San Nicolás de los Gárraga, la hacienda Pueblo Viejo de los Villagómez, Chiriboga, la hacienda Pisquer de los de aquí no recuerdo el nombre, y la hacienda la Santana de los de Herrera. Entonces ahí estaba. Yo me acuerdo de eso, ¿no? Porque yo sabía a mi papá y ahí nos daba muchas cositas que
le daba las haciendas, ¿no? Como por ejemplo las frutas. Ahí habían los famosos trapiches que hacían la panela, la miel, el El licor, licor, pues claro, tremenda cosa. Y sacado de así, la caña, ¿no? y mi querida madre, ¿no? Ella era una mujer dedicada a su casa. Ella era amo de casa. Somos También de ocho Mira, hermanos, ¿no? ¿no? 8 hermanos, ¿ya? Sí. Pero entonces ella hacía un trabajo bien hecho, muy querida en Mira. Ella utilizaba el llamado trueque, el cambio de Cambio de productos, productos, ¿sí? y le conocían muchísimo. En mi casa llegaban gente de todos los lados por mi mamá que tenía esa forma de vida. Ese Uno, intercambio, ¿no? intercambio de Comercial. productos. Llevó un producto, me llevó otro casi parecido en el valor, ¿no? Y hermanos, ¿cuántos? Mis hermanos son Eduardo, ya fallecido, el primero. Hernán también ya falleció. Laura también ya falleció. Están con vida Tarquino, Ángel y quien habla. ¿Qué piensa usted, cómo sintió usted de estas partidas de sus hermanos? ¿Cómo le afectó? ¿Cómo recibió usted este adiós definitivo? Bueno, como le consta, Jaime, que esto de perder a sus padres, Sí, perder a sus hermanos, es triste, ¿no? Pensar en eso es triste, pero a mí me embarga una gran expectativa del futuro, que es en base a un conocimiento que yo logré tener a su debido tiempo, que es de la Biblia, en donde nos muestra claramente que todos estos seres queridos que han fallecido van a tener la segunda oportunidad de estar aquí. es decir, ¿dónde vamos después de la muerte, Ricardo? ¿Hay vida después de esta vida? ¿Nos volvemos a encontrar? ¿O cuál es su concepción respecto? Esa es excelente inquietud que yo tenía, ¿no? ¿Por Tengo qué ahora estamos sentido. aquí los seres humanos en Claro, la ¿cuál es Tierra? Yo pensaba nuestro desde que objetivo, nuestro a fin? los, a los 20, a los 20 años ya comencé a investigar. Entonces, ahí bueno, llegamos a saber de que una persona cuando muere está muerta. La palabra muerte es contrario de vida. No está consciente en nada, se está No siente desintegrándose hace nada, ya. polvo. Así fue el primer hombre que estuvo aquí en la tierra, que fue Adán, ¿no? Jehová que le creó, le dijo, de polvo eres y a Sí. polvo volverás. Eso es el proceso. Una persona muere, está muerta, está desintegrándose al polvo, pero hay esa gran El alma, expectativa de... Bueno, el alma es ¿existe o no existe una el alma? confusión que no es ha puesto sobre la gente. El alma es toda nuestra integridad, todo, nuestra Ya. personalidad, nuestra forma de ser, nuestra energía, la sangre que corre en nuestras venas, todo eso es la Ya. muere todo. El centro del cerebro, el cerebro no funciona nada. Ya. Solo estamos a la expectativa de la resurrección, que será en el futuro. Resurrección, que es donde Eso. volveremos a vernos Pero entonces. buenísimo esta pregunta, porque ¿Volveremos a vernos con la familia o no? Con claro, nuestros padres. Pero no eso, físicamente, sino... de eso se trata. De eso se Ya. trata, es de una continuidad de los sentimientos familiares, los lazos de padres, de hijos, de hermanos, de tíos y familiares. Qué lindo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces no debemos sentirnos tristes ante la muerte de alguien. No, Ya. es Más un bien, proceso de la vida. júbilo. Claro. El hombre está hecho para vivir, ¿cuántos? Será unos 90 o 100 años. Promedio, ¿no? Ha mejorado un poco el Un estándar de vida, poco, la ciencia digamos, médica la ha ayudado, ¿no? esperanza de vida. Pero no deja de pasar de 100, 120 años, ¿no? Ya sea por viejo, por O por enfermo, o enfermedades, por ¿no? algún accidente, fallece, ¿no? Pero, como le digo, el muerto está inconsciente, no sabe nada, se acabó. Pero viene la expectativa. Jehová tiene su libro de vida de cada uno de los seres humanos. Ya. Ahí está todos sus planos. Entonces, ¿cómo se va a ver la resurrección? Jehová sabe cómo lo hace. ¿Y esto de la reencarnación existe o no? ¿Cree ¿Vale? usted la reencarnación? No, Que nos volvemos a reencarnar en otra persona. no es eso. No, no No hay puede ser. nada de esas cosas. Son puros engaños que tratan de ridiculizar al Creador. Ujú. No, Jehová es una sola cosa. Resucita con su misma personalidad. Ya que estamos hablando de personas que han fallecido o de la muerte, ¿qué piensa usted de Marco Almeida, exalcalde de Ibarra? ¿Usted trabajó con el exalcalde, arquitecto Marco Almeida?
Claro, sí, supe pues eso, ¿no? Yo no he podido todavía, pero tengo una deuda de ir a visitar a sus familiares con el fin de intercambiar algún criterio, ¿no? Pero Marco Almeida pues fue alcalde por 4 años, ¿no? Fue mi jefe prácticamente. 84 al 88. Ahí no Exactamente. había todavía dirección de comunicación, porque usted era el que hacía las noticias, Ricardo. Bueno, ahí hay un dato interesante, querido Jaime y estimados oyentes, que deben saberlo. En la administración municipal del arquitecto Marco Almeida, él como arquitecto proyectó algunas cosas interesantes para Ibarra, ¿no? Y ahí fue la que se dio el cambio, o no tanto el cambio, le dio una ayuda a la radio porque se creó la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad, en donde el primer relacionador fue el licenciado Pablo Jurado Moreno, que en ese entonces trabajaba en Diario El Comercio. Entonces él vino a formar la primera oficina de Relaciones Públicas, y ni siquiera de dirección, que antes lo hacía la radio, pero ahora con esa ayuda la radio se dedicó con más fuerza a lo que es radio. Entonces ahí fue dos cosas importantes que surgieron. Primero, primera vez el alcalde Marco Almeida, ante nuestra propuesta, ¿no?, de tener una unidad móvil, que nos dé un carrito para poder instalar ahí nuestros equipos y salir a transmitir cuando el alcalde iba por las obras, visitando a los barrios, así. Y eso fue una novedad para ese entonces. La radio siguió haciendo su trabajo. Imagínense, hace 40 años, 84, sí. Claro. Ya el otro punto que surgió ahí fue que creamos el programa llamado La Voz de los Barrios, con el permiso del alcalde Marco Almeida. Entonces, imagínense La Voz de los Barrios. ¿Qué hacía este programa, La Voz de los Barrios? La radio. Era una responsabilidad de la radio que con esa unidad que ya teníamos nosotros íbamos directamente a los barrios. Pachacas, a los barrios, pero ahí teníamos la alianza con la Federación de Barrios. La Federación de Barrios. Cuando el barrio no tenía posibilidades, traíamos acá al auditorio del municipio. Y ahí el alcalde daba su opinión, el avance de obras, las propuestas que tenían con sus directores y los barrios ahí con sus directores, con la gente que aplaudía, la banda de músicos. Era una fiesta interesante cada semana, los fines de semana siempre. La Voz de los Barrios. Eso le gustó bastante a Marco Almeida. Estamos conversando con Ricardo Ruiz Mena desde Apogatos, heladería y cafetería, le espera frente a la mutualista Imbabura. Ricardo, entonces ya estamos hablando de Radio Municipal. ¿Usted se integró en qué año a Radio Municipal? Yo llegué a la Radio Municipal, La Voz de Imbabura AM, en el año 1971. Junio 1971. Ahí usted se despidió de CRI y va a Municipal. ¿Así la historia o cómo es? Bueno, el caso es lo siguiente. Es interesante este cambio, ¿no? Ocurre que yo trabajaba hasta 1970 en Radio Continente. De Manuel con la Báez. Familia Báez. Ahí estaba Manuelito, estaba Mariana, estaba Augusto Báez y Alfonso, ¿cómo se llama? Martínez de la Vega, que era el libretista de los programas. La radio quedaba acá en San Martín, ¿no? Ya. Sí. Entonces de ahí yo tuve un problema de salud. Pulmonía. Un asunto de los pulmones. Sí, entonces yo acudí a un médico que era muy conocido, que era el doctor Orquera, Daniel Orquera, trabajaba en el Hospital San Vicente. Entonces él me hizo el examen y me envió y dijo, tengo que decirle que usted tiene que dejarse por lo menos un mes, alejarse de la radio para poder hacer el tratamiento. ¿Sí? Entonces yo le dije, encantado, si eso hay que hacer, hay que hacerlo. Entonces yo comuniqué con el certificado que me daba el doctor Daniel al Manolito Báez a decirle que yo voy a alejarme un poco de la radio por un tiempo hasta mejorar. Por de salud, ¿no? Por asuntos de salud. Ellos dijeron, de acuerdo, no hay problema. Entonces estaremos pendientes. Ocurre que justamente pasando ya los 20 días que estaba ya en esto, me van a dejar una comunicación, ahí donde yo vivía, que era en la calle
Sánchez, a ver, Chica Narváez y esta la Oviedo, la casa de la familia Salas. Ya. Ahí yo me arrendaba un pequeño departamento, como era solo, ¿no? Entonces, ahí me fueron a dejar unas comunicaciones de la radio. Me dicen, hay unas comunicaciones para usted, y una de esas había sido de la Radio Suceso de Guayaquil. Ya. Radio Suceso. Entonces, desde que se trataba, y me dice ahí quien firmaba era el gerente del propietario de esa radio, es el ingeniero, ¿se me fue el nombre? Bueno, en ese tiempo, claro, no había lo que hoy hay los correos, el WhatsApp, ¿no? Llegaban las cartas. Llegó la carta. Entonces me decía que querían un locutor. Que yo vaya a Guayaquil para tener ahí un conversatorio conmigo. Y entonces de pasajes, esas cosas, día me corría cuenta de ellos. Entonces yo inmediatamente hice el contacto para poder decirles que yo iba a ir, pero estaba un poco enfermo, que apenas yo me mejoré, yo iría a ver de qué se trata. Carrión es el ingeniero, Carrión es el ingeniero. Entonces fui a Guayaquil. Yo recuerdo, inclusive yo salí de la mañana aquí en la Flota Imbabura. En la Flota Imbabura. Llegamos ahí casi a la noche, pues no, Guayaquil. Todo el día viajando. En el estacionamiento que tenía la flota y por el centro de la ciudad de Guayaquil. Sí, antes, sí. Entonces ocurre que llegando a la ciudad de Guayaquil, impresionante, para mí es nuevo eso, verle una inmensidad ciudad grande, ¿no? de alumbrado de la ciudad de Guayaquil. Y el calor también. Tremendo impacto. Entonces ocurre que cuando yo llego ahí a la flota, mi problema era cómo me conduzco dónde está la radio que me invita, la radio Suceso. Ocurre entonces que utilizando el taxi, lo primero que le pregunto al chofer, si conoce usted la radio Suceso. Y la respuesta que me da el señor conductor del taxi dice, esa es una radio que todo el mundo escucha aquí en Guayaquil. Es una radio de moda. Es formidable esa radio. Y le voy a poner aquí en el radio ya. Que estaba sintonizando. La radio, como más o menos como la radio musical de Quito, en lo que la música respecta, pero tenía sus programas de variedades, las transmisiones deportivas que hacía desde los estadios. En AM también, ¿no? Sí. Amplitud modulada. Exacto. Entonces ocurre que el señor chofer me llevó allá al estudio. Ya llegamos entre eso de las 7:30 de la noche al estudio. ¿Y sabe con quién me encuentro ahí? En el estudio, porque no había oficinas, pero estaba de locutor operador de turno, Ramiro Narváez. ¿Quién es Ramiro Narváez? Él estuvo aquí en la radio CRI, como operador, acompañando a Luz Viteri, cuando yo trabajaba ahí. Y Ramiro Narváez era uno de los operadores, pero era guayaquileño, que él se retiró a su familia ya en Guayaquil. Como ya le cogió eso de la radio, se había metido ahí en la radio. Él había comunicado que aquí iba hay alguien que puede ser muy importante. Le dio la referencia, ¿no? ¿Y se quedó a trabajar ahí o no, Ricardo? Bueno, el caso es que en ese caso que al momento que yo llego aquí a la radio Suceso, lo primero que hizo Ramiro, luego de haber saludado, emocionado, encontrarnos, ¿no? Me dice, quiero conversar un ratito con usted al aire. Entonces dice, ¿cómo le fue en el viaje? ¿Cómo está la música? La música del 60, 70, ¿no? Y cosas así. Entonces yo, feliz pues de ahí, como teniendo una persona conocida, como usted así, respondiendo a lo que me preguntaba. Usted solito que fue para allá. Sí. ¿Y se quedó a trabajar ahí, Ricardo? Ocurre que ya se hizo la noche, yo pensaba, ¿a dónde voy a ir para descansar? Pues, ¿no? Y Ramiro me dice, no se preocupe, yo les llevo a mi casa. Me llevó a la casa y el otro día ya estuvimos ahí para ver de qué se trata. Y ahí estuvo ¿Cuál es la propuesta, no? El ingeniero Carrión estuvo ahí. Ahí estuvo también un locutor famoso que es de deportes. ¿Cómo es? Rodríguez Col, tal vez. No. Agustín Guevara. Agustín Guevara. Este es Agustín Guevara Murillo, Agustín Guevara tenía una personalidad formidable. Él más interesado que el dueño. Si yo he escuchado de usted y si se adelantó él.
nosotros queremos que usted venga a ser parte de este equipo de la radio del staff, en ¿no? deportes y en programas musicales. Porque usted era locutor deportivo. Claro, a mí me gustaba la narración deportiva, ese era mi fuerte. Usted narraba el fútbol. Todo. Los goles. Fútbol, básquetbol, lo que sea. Y mira, hasta la pelota de guante. Pelota nacional. Estamos a punto de transmitir con la radio de Mira. Box también. No, Box, eso no. Ya, entonces, ¿usted se quedó ahí a trabajar? No, ¿o no? Entonces me hicieron la propuesta de que yo me quedara ahí. Entonces yo les dije que yo tengo que arreglar algunos asuntos de Ibarra. Si me permiten, yo voy a arreglar y yo les daré la respuesta. Pero ellos querían todos. Ahí estaba también este famoso locutor que trabajaba en la radio Quinoxial. Bueno, se me fue el nombre. De los años, ¿no? Los años no pasan en vano. Pero es un famoso locutor que falleció con un accidente de tránsito que ocurre que cuando transmitían una carrera de automóviles y transmitía para la CRI, pues. Y en una avioneta se accidentaron y murió este locutor. Trabajó en Colombia. Ya, pero entonces usted dijo, no, me quedo en Ibarra, no voy a Guayaquil. Bueno, ya regresé a Ibarra, entonces aquí ocurre el acontecimiento que yo mismo no me explico por cómo sucedió. Ya. Que yo llegando acá a Ibarra, ya me tuvieron la novedad que quieren hablar en el municipio. El alcalde de ese entonces. Sí, el alcalde en ese entonces, el doctor Cristóbal Gómez Jurado. Él le dice, a ver, quiero que usted entonces venga a trabajar acá. Me dice que váyase, quieren hablar ahí en la oficina de finanzas del señor Daniel Paredes. Bueno, yo me fui a averiguar, digo, tal vez será algún asunto económico, algún impuesto. Algún tributo, algún impuesto. Entonces llegó, dice, ¿dónde se pierde, don Ricardo? Dice, aquí le estamos buscando. Dice, el alcalde muy interesado en usted. Y dice, ahorita mismo yo voy a llevarle para que hable con él. Justo ese rato que estaba en audiencias me llevó, me presentó ante el alcalde. El alcalde me dijo, el propósito es de que usted venga a integrarse al municipio de Ibarra. Aquí tenemos la radio y queremos que la radio vaya avanzando. Porque no creo que estaba tan bien que se diga, ¿no? Claro. Entonces... Ahí, desde el 71, entonces. Entonces, hoy tuve que pensarlo. Había dos ofertas, ¿no? Mejor la de Ibarra. Entonces yo pensé y dije, bueno, pues Ibarra necesita. Y aquí es una ciudad que está creciendo, ¿no? Necesita ayuda. Entonces yo decidí quedarme aquí. Muy bien. Radio Municipal, ¿cuántos años? Ahí se jubiló usted, ¿no? Radio Municipal. Desde el 71, a la administración del ingeniero Martínez, ¿no? Son 42 años casi. 42 años. ¿Qué pasó con esa radio? ¿Hay la frecuencia o no? ¿Los equipos dónde están? ¿Los discos? En fin, las grabadoras, ¿dónde está eso? Esa es la gran pregunta. Que se va al espacio, ¿no? Claro. Bueno, pero duele realmente, oiga, para poder responderle esto, ¿no? Qué triste realmente. Ocurre, mi querido Jaime y estimados oyentes, que cuando yo terminé por mi jubilación, desde trabajar en el municipio de Ibarra, que para mí es un honor, ¿no? Haber estado en el municipio de Ibarra en 10 administraciones. 10 alcaldes. 10 alcaldes con diferentes criterios políticos. Claro. Y tener la satisfacción de haber sido muy estimulado ahí por ellos. Y entonces al final yo dije, queda esto ahí. Entonces yo pensaba que el siguiente que podía haber sido, que tomaba la batuta era una persona que tenía que haber trabajado ahí, ¿no? Paco Adati. Bueno, entonces ahí quedó todo. Los proyectos que se armaron en la radio municipal se hicieron casi todos. Proyectos importantes. Y entre esos proyectos importantes estuvo siempre estar adelante en las comunicaciones.
en todo aspecto, y la radio que llegó a ser, como decía el alcalde Marco Tafur, decía, gracias a la radio municipal, el municipio somos todos, porque la radio une al municipio, a la administración, comenzando con el alcalde, el consejo, la administración y la comunidad. La radio hace ese enlaces, por eso decía, el municipio somos todos gracias a la radio municipal. Ahora, pero Ricardo, la radio municipal que yo recuerde ha estado como los gitanos de un lado para otro, ¿no? Primero en la Plaza del Águila, luego por allá abajo donde era la Asociación de Empleados Municipales, ¿se acuerdan? Sí. Allá abajo por el estadio. Y así. Hoy nunca tienen un edificio propio, nunca tienen oficinas propias, ¿no? Por todos lados. Y no sabiendo, mi querido Jaime, que el alcalde Luis Andrade Galindo, él quería la radio. Y él quería verle lo mejor, porque él se daba cuenta del papel tan importante que es de la radio municipal. Y él consultó al consejo que se le dé un lugar apropiado para la radio municipal. Él nos hizo saber, hicimos el acto público de colocar la primera piedra del edificio de la radio municipal La Voz de Imbabura. En ese entonces estaba también Alfonsito Armas como director de cultura, al departamento que pertenecía a la radio, y él decía, yo también quiero unirme a ese plan para que estar ahí. Y ese era en el mercado Plaza del Águila. Plaza del Águila, que es ahora. Ahí era el mercado, pues antes del Amazonas que su. Bueno, cuando yo era muy ahí el comedor obrero. Ese espacio entonces se dijo para la radio, lo que es ahora EMAPA. Ese era en la época del doctor Luis Andrade. Luis Andrade Galindo. Fue cuando se inauguró esa plaza. Eso se hizo público, pues es noticia. Pues. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se quedaron ahí o cómo? Entonces se acabó la administración de Andrade Galindo. Se terminó, entonces, pero él nos permitió dar un avance espectacular. Se instaló el primer transmisor de 5 kilovatios por la empresa Ecuatrones de Quito. Imagínense. Sí, Fortuny, ¿no? Sí, los Fortuny. Entonces, Luis Andrade no se quedó. Dijo, esto tiene que salir adelante. Y si él regresaba... ¿Aumentó la potencia? Todo. Entonces ocurre que ya se terminó por la administración. Vino la administración de el recordado Marco Almeida, ¿no? Él tiene su profesión de arquitecto, pues no le tiene otra visión de hacer las cosas. Entonces él veía que había necesidad de que EMAPA, que estaba arrendando a sí mismo unas piezas muy cortas, y el ingeniero Ivo Rosero, ese entonces era dinámico, ¿no? Entonces él pedía un espacio porque la ciudad crecía, la ciudad pedía más servicios de agua potable. Eso había razón. Nosotros acordamos con el señor alcalde que se ceda ese espacio para que se construya ahí EMAPA. Eso fue el caso. Se dio EMAPA para que se levante el edificio que es ahora ahí en la Plaza del Águila. Y nosotros nos quedamos, como ustedes. Bueno, allá ¿se acuerda allá en la sede que tampoco existe, la de empleados municipales, por el estadio? Claro, también tenían ahí oficina. Ahí estuvimos un tiempo, ¿no? Y era bonito porque era sólido, había espacio, pero bueno, pero no era lo ideal. Pues, ¿no? Y de ahí vino el tema de la frecuencia modulada, FM. Sí. ¿Ese proyecto quién lo hizo? Nosotros. Ese es uno de los proyectos que salió de la radio municipal. Cuando ya estuvo como alcalde, comenzó el ingeniero Larrea, ¿no? Mauricio Larrea. Director de comunicación estaba Patricio Pérez. Sí. Con él hicimos algunas cosas interesantes, ¿no? Se instaló la primera vez el contacto de la página web para mandar la señal por internet para todos los ibarreños que están fuera de la ciudad. Hace 20 años, entonces. Claro. En 2000. Entonces, con Mauricio Larrea se hizo eso. Entonces, llegó la señal de la radio por internet. Pero en amplitud modulada todavía, ¿no? Sí, amplitud modulada. ¿Cuándo nace esto de la FM? Entonces, ocurre que con Mauricio Larrea ya se puso dos proyectos. El uno, tener un edificio propio, y ahí vamos a levantar el edificio ahí en la calle Maldonado y Mejía, donde había unas lavanderías. Y esas me conocí. Sí, ahí se iba a levantar. Estaba todo, los planos, el dinero, todo.
para levantarse el edificio para la radio, todo lo necesario. Entonces el otro plan era tener una FM. ¿Para qué? Para amplificar lo que hacía la AM, que estaba más dedicada al sector rural, pero la FM queríamos que sea impactante en la ciudad, con las nuevas generaciones, con las oficinas que oían el sonido grato de la FM. Claro, entonces la radio municipal iba a ser Radio Municipal La Voz de Imbabura AM 1050, FM 89.9. Los programas básicos de la AM tenían que ser transmitidos por la FM. El resto de espacios musicales, o sea, se mantenían las dos frecuencias, ¿no? Claro, ese es el fin. Pero hay una sola hoy. FM ya no es la AM. Ya no es la AM. ¿Qué pasa ahí? Y tampoco, apenas salió la FM, ya se quisieron distanciar, ya le pusieron otro nombre. Bueno, comenzaron las cosas. La Voz de Imbabura. Eso es la... No Radio La Voz, no, La Voz de Imbabura. La Voz de Imbabura, Radio Municipal, La Voz de Imbabura, 1050M, 1089.9 FM. ¿Es la radio municipal la primera emisora en Ibarra o hubo otras? La primera, ¿no? Bueno, como una emisora institucional, sí, de servicio público, con permisos legalizados de parte de las autoridades de control, es la primera. En todo el país es la primera como municipal. Bueno, la primera radio municipal es La Voz de Imbabura. Claro. Pero ¿y dónde están los discos, los aparatos, la consola? ¿Sabe usted dónde está eso? ¿Qué pasó? Eso no lo sé. Yo ni siquiera sé dónde se encuentra el archivo que quedó de la radio. ¿Qué había en este archivo? Había discos, CDs, toda la programación, grabaciones, las inauguraciones importantes, las entrevistas que se de esa época, ¿no? Todo quedaba ahí. Las transcripciones internacionales. De la OEA, teníamos 5 emisoras de que teníamos contactos, comenzando con la Voz de América, la de Chehuele, la Radio Nederland, la BBC de Londres y la Radio Nacional España. Entonces, vean, esas transcripciones, no hay nada. Más de 5,000 discos long plays. Nuestro propósito era irles tomando eso y regrabando para producirles en sí. Pero ¿dónde vaya a dañarse, no? No es decir, vaya a deteriorarse ese material. Habría que buscarlo. Claro, nuestro propósito era, al salir de la radio con jubilación, era seguir haciendo un programa por lo menos una vez por semana con ese material, que es la historia de Ibarra. Tiene que seguir con esa propuesta usted. No, yo tengo esa propuesta, pero yo lo haría aparte, no ahora, no de otra manera. Ricardo, dos institucionales en este interesante diálogo con Ricardo Ruiz Mena desde Afogatos, heladería y cafetería, ubicado frente a la Mutualista Imbabura. La comunicación ha cambiado, ¿no, Ricardo, en cuanto al tema de los locutores de la radio? Antes, como su voz microfónica, ¿no? Para entrar a hacer un programa, le pedían que librete, que planifique, que tenga una buena voz, una buena dicción, respeto al oyente. Hoy ha cambiado la cosa. Bastante. Créase que realmente, bueno, yo respeto las nuevas generaciones, ¿no? Tanto en comunicación, periodistas, locutores, todo lo demás, pero se ha distanciado enormemente de lo que era antes, ¿no? La gente extraña realmente lo que pasó, pero ahora es diferente ahora. Entonces... Hay mucha improvisación, mucho chiste. No hay responsabilidad, ¿no? Yo estaba justamente aquí leyendo a lo que venía, un recorte que tenía aquí, interesante este recorte, déjeme ver si lo localizo, donde yo hago un pronunciamiento de... Vamos a ver si encontramos ese. Aquí esa declaración. Este es interesante. Puede usted verlo. Claro. Dice el titular: de la radio a la imaginación. Al recordar tiempos de infancia, las radionovelas y la imaginación hacían que la vida fuese una constante fuente de conocimiento. Al final del día, una tierna historia para dormir, mientras que padres o hermanos leían, la imaginación representaba cada palabra.
texturas, olores y matices cruzaban conciencias mientras que la historia avanzaba. Así lo evoca Ricardo Ruiz, destacado comunicador, quien guarda un recuerdo vívido, dice, de su niñez. La dramatización de las fechas cívicas de Ibarra fueron otros de los seriados, o sea, programas seguidos, ¿no?, que gozaban con un alto rating. Estas producciones tenían buena sintonía. Las familias se juntaban para escucharlas. Recuerda, en Ibarra, los pioneros de estas producciones fueron Alfonso Martínez de la Vega y Augusto Báez, ya desaparecidos, ¿no?, Ricardo, quienes se encargaban de armar todo el escenario y efectos especiales para dar ese toque de encanto a las producciones. Muy bien, esto en esencia dice. No. Entonces la imaginación, ese es el poder de la radio. Era. Uno, al escuchar la radio, se imagina, ¿no? Yo me acuerdo cuando la primera vez que yo fui a un receptor, a escuchar de niño a buscar, me imaginaban cómo serían, ¿no?, los locutores. Los personajes y los Entonces, locutores, ¿no? Eso me animó yo querer verlos en persona para ver si era como yo me imaginaba. Y así también los oyentes que lo escuchaban en CRI no sabían cómo era Ricardo Ruiz, ¿no? Se imaginaban cómo sería. Es tremendo, la imaginación es una cosa importante. Ahora, otro punto, Jaime, que no hay que olvidarnos, es la empatía que debe tener el periodista, el locutor, el comunicador social ante la audiencia. La empatía de la gente. La gente necesita ser orientada. La gente necesita estímulo, motivación, hacerle conocer lo que no conoce. Pero para eso se necesita saber escuchar a la gente, ir allá a entendernos, qué necesita la gente. Lo que hacía en Radio Municipal en los barrios, ¿no? Algo así. Esa es la voz de los barrios. Salían. Salían, ¿no? Entonces, era un contacto espectacular. Muy bien, Ricardo. Qué gusto haber conversado una vez más a sus casi 84 años. Yo estoy más agradecido. No sé cómo expresarle este agradecimiento, Jaime, porque me da la oportunidad de poder expresar lo que usted me pregunta. Y en pocas palabras, ¿no? Porque decir, hay muchas cosas por decir, pero quizás en otro momento será. Jaime, muchas gracias por todo. Ricardo, el hombre micrófono, le decía alguna vez Jaime Orquera, el hombre micrófono. Gracias, amigos y amigas. Un buen día, viernes, el fin de semana.